Y como título tenemos más que vencedores. Así que dígame al que está al lado de usted: yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Más que vencedores. Esa es la palabra que el Señor nos trae hoy. Romanos 8, versículo del 35 al 39. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse. Oramos a Dios Todopoderoso para que sea Él tratando con la vida de cada uno de nosotros, que sea el Señor ministrando nuestra alma, que sea el Señor transformando nuestra alma. Necesitamos que el Señor abra todo oído y ojo espiritual para que nosotros podamos entender su palabra y podamos modelarla día tras día en nuestro diario vivir. Todo aquello que quiera venir en contra del mensaje, toda preocupación, todo pensamiento contrario, en el nombre de Jesús lo declaramos inoperante. Nos cubrimos todo con la sangre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Este versículo, este capítulo de Romanos 8 es extremadamente exquisito. Porque lo primero que Pablo, que le escribe a los romanos, nos deja aquí una enseñanza en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Pablo resalta en ese capítulo que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Y que todo aquel que está en Cristo, en Él no hay condenación. ¿Y por qué Pablo nos resalta esto? Que todo aquel que está en Cristo no será condenado. Muchas veces nosotros hemos escuchado del juicio final y que todo ser humano va a comparecer ante ese trono blanco. Pero aquí el Señor nos dice que todo aquello que anda conforme a la voluntad de Cristo no será juzgado de esa manera. Que no hay ley en contra de eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sometidos a Cristo. Nosotros estamos muriendo al yo para que Cristo vive en nosotros. Por eso es muy importante nosotros saber que si nosotros somos de Cristo, si nosotros morimos al yo, realmente quien nos vivifica es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos ha marcado. El Espíritu Santo de Dios nos lleva, nos guía a toda verdad. ¿Y por qué Pablo les está hablando a los romanos en ese sentido? Nosotros sabemos que era un pueblo muy idólatra y era un pueblo que no creía en Dios, en Cristo. Sin embargo, Pablo empieza a hablar que cuando nosotros vivimos en ese Espíritu Santo que el Señor nos deja, cuando se va a la diestra del Padre, es verdaderamente quien nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida en santidad. Pablo aquí está hablando de todo aquel que quiera vivir en santidad. El mismo Espíritu Santo le va a fortalecer. Realmente nosotros sabemos que desde el principio el Señor creó los cielos y la tierra. En el principio el Señor creó la humanidad.
Y sobre todo el Señor dijo, multiplicaos. El Señor le dijo a Adán, multiplícate. Pero hubo un acontecimiento en ese momento. Lo único que el Señor estaba esperando del ser humano era obediencia. En ese tiempo entonces viene la caída del hombre a través de la desobediencia. Y si nosotros podemos ver, ahí empezó la esclavitud del ser humano, donde todos fuimos esclavos, tanto por los deseos de la carne como por la vanidad. Y es lo mismo que está atacando este tiempo. Si nosotros podemos ver, lo primero que el enemigo usa en nosotros es querer que nosotros ofendamos a Dios con nuestros deseos carnales. Y son muchos tipos de deseos carnales. Y en nuestro interior sabemos lo que a Dios le agrada y no. Pero aún así, aquí en Romanos 8, Pablo resalta que la carne es débil. Y muchas veces sucumbimos a eso porque sentimos la necesidad de darle placer a la carne, sea con vicio, sea con un sexo desordenado, de muchas maneras. Y aquí resalta la debilidad, pero también nos dice que Cristo llevó todos esos pecados a la cruz. Él tomó todos esos pecados de nosotros y se hizo maldición por nosotros, dándonos a entender que si nosotros queremos vivir una vida en santidad, necesitamos morir al yo, a lo que yo quiero si yo ofende a Dios. Necesitamos estar claros que los únicos que entrarán al reino de los cielos son aquellos que decidieron vivir en santidad y en la tierra. Y no le estoy hablando de que uno no se equivoque, le estoy hablando que el Señor nos deja su palabra para que todos aquellos que quieran ser salvos se dejen dirigir por ella. Si por un ejemplo, ni Dios lo quiere, me cubro con la sangre de Jesús, o vamos a poner un ejemplo de alguien más. Hay unas personas que son alcohólicas y todo el que está en vicio no quiere estar ahí. Entran por una depresión, entran porque alguien le está sugiriendo que haga eso, entran por una presión de grupo. Pero ¿qué sucede con eso? Que luego que esas personas se sienten atrapadas en ese círculo, saben que no tienen esa libertad, porque la verdadera libertad la podemos recibir de Cristo cuando nos entregamos a Él. Y esa persona batalla día tras día con su cuerpo, con su carne, con su mente, que le obliga a querer hacer cosas que uno sabe que no son del agrado de Dios. Y Dios lo sabe. El Señor conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros sentir. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de su palabra? Que nosotros, si verdaderamente queremos vivir una vida en santidad, tenemos que vivir una vida ordenada conforme a la voluntad de Dios. El Señor todo nos lo dio para que nosotros tengamos placer, para que nosotros seamos felices, pero de una manera ordenada. Todo aquello que sale del orden es pecado. Por esa razón necesitamos moldear nuestra forma de vivir con la ayuda de Dios. Solo no podemos. Esa persona que está en el alcohol día tras día dicen yo no voy a tomar. Pero llega un momento que la misma mente y el cuerpo le obliga a eso, a caer al mismo punto. Porque es que sin Cristo no podemos hacer nada. De la única manera que nosotros podemos ser vencedores es si nosotros tomamos esa palabra y le pedimos a Dios que nos ayude a vivir una vida en santidad. Y el Espíritu entonces nos va a dar el valor para nosotros poder vencer esa debilidad de la carne que nos está obligando a entristecer el corazón de Dios. Y lo primero que el Señor hace cuando viene aquí a la tierra es modelarnos. Dice la palabra de Dios que Él en todo fue tentado. A Dios le dio el mismo deseo que a nosotros nos da. ¿Qué hace el enemigo? Nos muestra la cosa fácil y conforme a nuestra debilidad, entonces nos impulsa a que nosotros hagamos eso. No nos puede obligar, pero nuestro deseo de la carne es aquel que hace la obra y termina ofendiendo a Dios y nosotros sintiéndonos miserables. Y eso es lo que el enemigo busca.
que nosotros nos sintamos miserables ante la presencia de Dios. Pero para eso se crucificó el Señor, para darnos libertad. Y hoy por hoy el Señor quiere que sepamos que nosotros somos más que vencedores en su nombre. Que no hay nada que nos pueda dar si nos ponemos en las manos de Él. Que hay un pequeño sacrificio, sí lo hay. Todo lo que está en la presencia de Dios, todo aquello que le quieren ser fiel, se está negando a sí mismo, se está muriendo a sí mismo para agradar a Cristo. Pero eso no significa que no disfrute, eso no significa que no sienta gozo. Lo que significa es que queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, no estamos pecando. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere? Que hagamos siempre lo contrario para que nosotros nos sintamos miserables. ¿Y quiénes somos nosotros para cargar un peso tan pesado como ese? ¿Por qué no vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Por qué no vivir en el orden de Dios? ¿Por qué no salir corriendo cuando vemos que vamos a caer? ¿Por qué no nos arrodillamos y nos aferramos a Dios cuando sabemos que vamos a hacer lo contrario para que el Señor nos dé fortaleza y nosotros no ejecutar ese mal? Y de eso se trata este capítulo 8, de que tenemos un Espíritu Santo de Dios que nos fortalece. Y que si nosotros decidimos vivir para Cristo, tenemos que vivir una vida así acondicionada a lo que Dios dice. Tenemos que morir en esa cruz con Cristo, pero a los deseos de la carne y a la vanidad del mundo, que fue lo que el enemigo usó para esclavizar a la humanidad. Sin embargo, Cristo vino a darnos a nosotros libertad. Y viene aquí donde nosotros decidimos creer, en el versículo 31, para todo aquello que decidieron hacer de nuevo, para todo aquello que decidieron negarse a sí mismo y caminar conforme a la voluntad de Dios. Y dice así el 35, que justamente lo leímos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque el Señor sabe que somos débiles, pero Él ve como nosotros luchamos día tras día por serle fiel. Y eso el Señor nos premia, y no solo en el cielo, también aquí en la tierra. Cuando nosotros vivimos una vida de orden, vivimos en paz. Pero todo lo que yo tengo que esconder, eso me dice a mí que no está bien. Todo lo que yo tengo en secreto me está diciendo a mí que yo estoy contraria a la voluntad de Dios. Porque para Dios hay secreto. Puedo yo engañar al mundo, pero ¿puedo yo engañar a Dios? Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted tiene en secreto, todo lo que usted no quiere que se sepa, usted sabe que está mal. ¿Acaso nosotros escondemos un buen vestido, un buen perfume, una buena cartera, un título, una victoria? Incluso la publicamos. Pero todo lo que tenemos guardado nos está diciendo a nosotros que no está bien. Nos está diciendo a nosotros que ofende la presencia de Dios. Nos está diciendo a nosotros que tenemos no una brecha, tenemos una puerta por donde el diablo puede entrar, porque le dimos ese derecho para destruirnos. Y debemos de ser cuidadosos con eso. Todo lo que usted no quiere hablar, todo lo que usted no quiere mostrar, todo lo que usted esconde, ofende a Dios y le hace daño a usted. Y por eso es importante que nosotros como cristianos podamos tener esa conciencia tranquila, que donde quiera que se mueva no tenga problema. Yo tengo mi celular aquí, cualquiera lo puede abrir, porque yo no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Cuando yo vivo con una contraseña y un celular que suena, tengo que salir corriendo, que nadie lo vea. Yo tengo problemas y sé que lo que estoy haciendo no está bien. Ninguno de nosotros aquí necesitamos que alguien nos diga lo mal que estamos haciendo, porque el mismo Espíritu Santo nos dice a nosotros que eso no está bien. Pero decisión nuestra, si vivir una vida en santidad crucificada con Cristo o vivir una vida de mentira y pecado, porque al fin y al cabo no sirve de nada. Lo único que estamos haciendo es sufriendo sin necesidad. Por eso el Señor nos deja su palabra de la fuente, que una fuente tira agua caliente, tibia o fría, pero que lo tibio Dios lo comunica. Dios quiere que usted sea caliente o que usted se decida a quién usted le va a servir. Pero si usted quiere vivir una vida en santidad, si usted quiere vivir una vida entregada al Señor, si usted quiere nacer de nuevo, usted tiene
entregó a sí mismo. Nosotros queremos ser salvos. Nosotros queremos servir a Cristo, pero no queremos soltar lo que sabemos que a Dios no le agrada. ¿De qué manera podemos ser salvos y vivir una vida en santidad y en plenitud cuando no queremos que muera eso que está ofendiendo a Dios? Y todos nosotros somos tentados. Toda carne es tentada. Para que usted no vaya a pensar, ella lo dice muy fácil. El enemigo anda buscando todas nuestras debilidades. Anda buscando todas nuestras carencias. ¿Por qué digo así? Porque todo lo que nosotros necesitamos ya Dios lo ha provisto. Y hay cosas que deseamos, y si no las tenemos es porque no es tiempo aún, es porque todavía no estamos preparados. Pensamos que sí, pero no. Porque ¿qué padre le va a negar algo a sus hijos que le convenga y que le haga feliz? Nadie lo va a negar. Porque el gozo de cada padre es que sus hijos sean felices, que tengan todo lo que necesitan, que vivan una vida en plenitud. Eso es lo que todo padre terrenal quiere. Imagínese Dios, que es más grande que todo, que su amor es más grande. El Señor quiere que todos nosotros seamos felices, pero no a nuestra manera, porque eso es lo que trae sufrimiento, sino a la manera de Él, de una manera organizada. Y eso es lo que nos llena de paz, nos llena de gozo, nos llena de tranquilidad. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que morir día tras día al yo, a lo que yo quiero, y vivir una vida como Dios quiere, porque Dios quiere gozo y paz para nosotros. Dios quiere felicidad. Amén. Pero si nosotros estamos caminando en un camino contrario, no hay manera de poder alcanzar eso. Pero algo tiene que morir, algo tenemos que entregar. Si el enemigo ve que una mujer está soltera, le va a poner a cualquiera en el camino para que peque y le va a decir, ay, es que yo tengo necesidad, todos tenemos necesidad. Pero, ¿cuál es la voz que tú vas a escuchar? Si el enemigo oye, yo no tengo dinero, pone cualquier persona que nos hable de un negocio ilícito por ahí. Ah, pero eso no son excusas. Ah, yo tuve que hacer ese mal negocio, yo tuve que sacar a vender tal sustancia, yo tuve que ponerme a engañar a tal fulana, porque yo necesito ese dinero. Ay, pero yo necesito hacer tal cosa. Y siempre va a buscar la manera de cómo ponernos la fácil, pero que no es del agrado de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que Dios da no añade tristeza. Todo lo que Dios da añade paz y gozo. Que hay un sacrificio, sí. Para todo hay un sacrificio. Pero hay paz. Hay gozo en lo que Dios da. Y si hoy por hoy no tiene paz ni tiene gozo, eso significa que estás caminando en el camino equivocado. Y que solamente tú puedes tener la decisión de cambiar de camino. Porque el camino de Dios es estrecho, pero lleva gozo, lleva paz, lleva tranquilidad y sabiduría. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si nosotros podemos leer, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Hay personas que vienen a la presencia de Dios y desde que viene un problemita se van. Y se van al mundo a buscar quién le puede resolver ese problema, porque entienden que Dios no tiene el poder para eso. Pero si eres el creador, ¿qué puede ser imposible para Dios? Pero queremos resolverlo a nuestro modo, porque Dios quizás no se está mirando, está entretenido en otra cosa. Piensa el hombre, cuando no nos damos cuenta que el Señor nos dijo que nosotros vamos a atravesar tribulaciones, pero que de todas ellas Él nos va a librar de esas angustias. Porque cuando sabemos que Dios está con nosotros, cuando sabemos que hay un propósito por esa angustia, por ese problema, nosotros estamos en paz. Y por eso yo escuchaba una alabanza que decía que aún en la oscuridad te adoraré. Aún en el desierto yo te adoraré, porque yo sé que tú caminas conmigo. Yo
conmigo. Yo sé que si estoy contigo soy más que vencedor. Pero por tu presencia, por tu poder. Y eso es importante, señores, que no lo olvidemos. Las tribulaciones las pasamos de rodillas esperando en Dios, no buscando otras alternativas que al fin y al cabo no nos llevan a ningún lado. ¿Qué sigue diciendo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? La angustia. Cuando vengan situaciones que no tenemos el control, Dios lo tiene. Solo que está creando una actitud diferente en nosotros, una actitud de fe, de esperanza, de espera. Pero que sabemos que tendremos un resultado bonito. Eso es cuando una mujer está de parto. En ese momento es un dolor tremendo, uno cree que se va a morir. Pero cuando sale el bebé o la bebé, ya ese dolor se olvida, ya viene gozo, ya viene paz, viene victoria. Y todo es así. Estamos hablando que para el fin del mundo nosotros estaremos viviendo los dolores de parto. Y cuando hablan de dolores de parto son situaciones muy difíciles. Situaciones que creemos que no se van a acabar nunca. Situaciones que duelen. Pero hay victoria en Cristo Jesús. Cuando el Todopoderoso venga a la tierra y recoja sus ungidos y recoja aquellos que decidieron vivir para Él, aquellos que decidieron morir para sí, aquellos que decidieron morir a la esclavitud del mundo. Hay victoria para ese pueblo. Y es necesario que nosotros vivamos esos tiempos. Dice también persecución. ¿Acaso la persecución nos separará del amor de Dios? Estamos mirando esos países. ¿Cuánta persecución tienen los cristianos? ¿Cuántos cristianos matan día tras día? Pero ¿de qué le sirve a uno vivir un rato aquí en la tierra y una eternidad perdido también? Porque la muerte existe y todos lo sabemos. Y para algún lado va nuestro espíritu, nuestra alma. Y eso es lo que estamos cuidando aquí en la tierra. De vivir con Cristo, tanto aquí en la tierra como allí en el cielo. Pero para eso, nosotros tenemos que saber que solamente en Cristo Jesús somos vencedores. Solamente ahí, porque Él es el que nos da la fortaleza. Así que porque nos estén persiguiendo, porque en nuestra casa no quieran saber de nosotros, porque somos cristianos, porque cambiamos nuestra manera de hablar, porque ya no nos hago esos cuentos rojos que hacía, porque ya yo no he visto cómo vestía, porque ya yo no trato a la gente como la trataba. Eso no es pecado. Eso es vivir para Cristo, eso es muerte al yo. Y es muy importante morir al yo, que cada día festejemos el amor de Dios. ¿Y cómo van a hacer el amor? Es a través de tribulaciones, es a través de que la gente nos haga daño y que usted perdone sin que le duele el corazón. Es la única manera que podemos vivir esa transformación. El amor no nace de que tú me amas y yo te amo. No nace. El amor nace del odio. Ahí es que nosotros sabemos si amamos. Cuando alguien te daña y tú perdonas con amor, ahí es que tú sabes que tiene amor. Porque amar al que ama, ahí no hay ninguna diferencia. Ahí no hay ningún sacrificio. Y por eso que el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan. Ahí es que viene el verdadero amor de Dios. Cuando nos duele y queremos mejor morir al yo y que Cristo nazca en nosotros. Y si por nosotros fuera, hace rato que estuviéramos condenados, porque ninguno de nosotros merecía que Cristo sin ningún pecado muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros merecíamos ese precio tan alto que se pagó en la cruz del Calvario. Y todos somos malos pecadores arrepentidos. Y si verdaderamente somos arrepentidos, tenemos que vivir una vida sometida como Cristo nos está llamando a vivir. No como yo quiero, como Cristo me está llamando a vivir. Cogemos el versículo de la Biblia a nuestra conveniencia. Pero si en mi prójimo está Cristo, tengo que pensar cómo lo voy a tratar. Por eso hay una parte de la Biblia que dice:
Yo no puedo hacerme la buena, eso es mentira. Ahora, yo puedo cambiar mi actitud por decisión propia. De que yo necesito vivir como Cristo me dejó su modelo. Y Él no dijo que no me iba a doler. Pero ¿qué tú quieres? ¿Que se haga la voluntad tuya en los demás? ¿O que se haga la voluntad de Cristo en los demás? Y aquí el Señor nos llama a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros. A eso que me llama Cristo. Entonces ni la angustia, ni la tribulación, ni nada de eso puede separarnos del amor de Dios. Pero nosotros no podemos vivir un evangelio a nuestra manera. Tenemos que vivir un evangelio conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra: ¿acaso la desnudez, o el hambre, o el peligro, o la espada puede separarnos del amor de Dios? Pero mira, el cristiano y mi ropa tiene. Ay, Señor, pero yo... No se trata de eso. El Rey del universo vino sin nada que a la tierra y vivió una vida como nosotros y peor. Porque Él dijo que las aves tienen nido y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. El Rey del mundo. Y a nosotros, porque nos falta algo, ya estamos dudando del amor y del poder de Dios. Ya queremos conseguir las cosas a nuestra manera. Ya queremos obviar la enseñanza que Cristo nos vino a dar. El que lo tiene todo, porque todo es de Él y para Él. Y todo se creó por Él y para Él. Pero el enemigo está buscando que nos desesperemos, porque quizás no tenemos que comer, no tenemos que vestir, nos sentimos perseguidos, sentimos que nos están maltratando, sentimos que nos están humillando, y queremos salir corriendo y soltar la toalla. ¿Con qué te va a aceptar? Porque aquí hay un juego de dos, y a uno es que tú le vas a servir. El que le sirve al enemigo, aquí vive triste y cuando se muera también. Pero el que le sirve a Dios vivirá en paz, tanto aquí como en el cielo. Que tendremos tribulaciones, sí, pero tenemos que ver lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que analizar nuestro corazón. Y lo que nosotros hagamos de hoy en adelante no es porque somos buenos ni queremos aparentarlo, porque no lo somos. Las decisiones que nosotros vamos a tratar en el día de hoy es que Cristo está en mi semejante, en mi prójimo, y que yo estoy llamada a vivir una vida crucificada en la cruz con Cristo, y que lo que Él me modeló es lo que yo tengo que hacer, si verdaderamente yo quiero ser vencedor en Cristo Jesús. Porque el enemigo me va a dar la razón en todo, para que yo con todo el mundo me lleve mal. Pero el Señor me está diciendo a mí que tengo que vivir una vida crucificada a la carne, al yo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Y tengo que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted piense cuál es la voluntad de Dios, yo le aseguro a usted que para usted no hay condenación. Porque usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Pero no es mañana, es con nuestro prójimo, es hoy. Y a eso nos llama el Señor. Amén. Dígale que se quede al lado: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y qué bueno que nos dice a nosotros el 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo lo está diciendo: todos los días Él está muerto, porque todos los días le está diciendo a la carne cuando quiere algo: no, esto es lo que hay. Y la carne le está pidiendo esto y dice: no, espérate, esto es lo que hay. Y empezaba entonces a poner en una balanza lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Y él siempre decidía lo que Dios quiere. Y lo que él quería lo obviaba, porque sabía que era parte de un plan de Satanás para mantenerlo cautivo todo el tiempo. Sin embargo, lo que Dios quiere para darnos libertad a todos
tanto aquí en la tierra como allá en el cielo. Así que dejemos eso de tener la razón y vamos a tener la obediencia en Cristo. Ya no es tener la razón, es la obediencia en Cristo. A tratar a nuestros semejantes, porque Cristo está dentro de cada uno de ellos. Necesitamos cambiar esa actitud. ¿Qué dice el 37? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aún nosotros siendo pecadores. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, si todos nosotros morimos en Cristo, tenemos vida eterna y Cristo va a reinar en nosotros. Ni la vida, hay gente que dice, yo puedo vivir mi vida. ¿A vivir qué? Si tú lo que estás sufriendo y viviendo una vida castrada y enferma y sin propósito. Ni los ángeles, ni principados, sabemos que ellos son los que están gobernando. Los ángeles, principados y esas potestades de las tinieblas son los que están gobernando la tierra y son los que están compartiendo todos esos venenos para que la humanidad se muera. ¿O acaso usted no ve que en diferentes regiones y países abunda un tipo de pecado, dependiendo del principado que se maneje en ese lugar? Hay lugares que solamente la gente lo que hace es beber y prostituirse. Hay lugares que la gente lo que hace es jugar. Hay lugares que lo que más abunda son las drogas. Hay lugares que lo que más abunda son las bandas haciendo malhechores. Hay lugares que lo que más abunda es el robo. Dependiendo del principado que maneje ese lugar. Pero para nosotros que andamos en la luz, Dios nos guarda, Dios nos libra, Dios nos protege y Dios está con cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, iglesia, recapitulando un poco, reflexionando, este capítulo de la Biblia trata de que nosotros tenemos que tratar de vivir una vida de santidad, de que el Espíritu Santo de Dios nos fortalece a nosotros para vencer esas tribulaciones, esas tentaciones que nosotros estamos atravesando. Nos está diciendo a nosotros que no hay condenación para todos aquellos que quieren vivir una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios. Nos está diciendo que hay un galardón para todos aquellos que se nieguen a sí mismos y empiecen a vivir una vida en Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos de llevarnos este pensamiento que el Señor nos deja. Lo primero es que todo aquello que hace la voluntad de Dios no hay condenación. Lo segundo es que cuando decidimos vivir para Dios y negarnos a nosotros mismos, no somos esclavos del pecado. Nosotros somos libres a través de ese sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. También nosotros tenemos que saber que ningún tipo de sufrimiento y escasez nos separará del amor y la presencia de Dios. El Señor vivió una vida en escasez aquí en la tierra. Y no me refiero a que, sino que no tenía nada, sino que muchas personas colaboraban con su ministerio para que se fuera extendiendo. Entonces nosotros no podemos desesperarnos porque nos falte algo. El Señor tiene especial cuidado. Y dice que si Él cuida las aves y la alimenta, y todo Él lo sostiene, ¿qué más no hará por nosotros? No podemos desesperarnos. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y lo más importante es que cuando decidimos vivir para Dios, cuando decidimos vivir una vida negándonos a nosotros, el Señor nos hace sus hijos. Nosotros somos hijos adoptados de Dios y tenemos un lugar en su presencia. Ese sacrificio que nosotros estamos haciendo, negándonos a la esclavitud del mundo, tiene un precio, pero también tiene una bendición más grande. Y es que nosotros vivamos aquí ahora mismo en bendición y mañana también cuando partamos de este lugar. Así que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús seguridad, poder espiritual, santificación y sobre todo la certeza inquebrantable
de que Dios está con nosotros. Todos aquellos que han decidido morir al yo, todos aquellos que han decidido vivir para Cristo, tienen la certeza inquebrantable de que Dios está con cada uno de nosotros. Y aunque pase lo que pase, el Señor no nos va a abandonar. Y aunque nosotros veamos lo que veamos, sabemos que al final todo obrará para bien. Y esa es la bendición que cada hijo de Dios tiene, que no importa la tempestad, que no importa lo que estemos atravesando, el Señor tiene especial cuidado y camina con cada uno de nosotros, pero con los hijos obedientes. Porque los hijos desobedientes, dice la palabra de Dios, ¿dónde será echado los hijos desobedientes? ¿Quién me dice? Al lago del fuego y azufre. Por eso fue que Adán y Eva fueron sacados del paraíso. No fue porque tuvieron relaciones, porque a eso lo mandó Dios. Fue por la desobediencia. Y de nada me sirve yo estar leyendo esta palabra aquí, vivir una vida en desobediencia, porque yo lea no voy a ser salvo. Porque yo predico esta palabra. Si yo no obedezco a Dios, yo no seré salva. Y por eso es importante que sepamos que nosotros como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es obedecer a su palabra. Porque su palabra es lo que nos da vida, lo que nos da sabiduría, lo que nos dirige, lo que nos da paz, lo que nos da gozo y nos da seguridad. Todo el mundo quiere sentirse seguro, pero fuera de Dios no hay nada. Hay gente que lo que tiene millones y usted lo ve con guardaespaldas, pero esa persona no está segura. ¿Acaso no podemos ver como el presidente de los Estados Unidos no le pasó un tiro por la oreja? ¿Cuánta seguridad no tenía ese presidente en ese momento? ¿Y cuántas personas no le han baleado en lugares públicos y privados? Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, cuando vivimos para Cristo, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, nosotros no tenemos miedo. Caminamos en cualquier lugar y nos lanzamos a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tenemos ángeles poderosos que nos protegen. Porque tenemos una palabra de Dios por el cual nosotros estamos caminando para el cumplimiento. Y la palabra de Dios, Dios la va a proteger por encima de todo, hasta de usted. Pero eso es cuando nosotros tenemos la convicción de lo que somos. Y si nosotros somos hijos de Dios, nosotros caminaremos en obediencia como Dios quiere. Pero no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Si verdaderamente decidimos entregar nuestra vida a Dios, no te vamos a cambiar de la noche al día. Pero el Señor está mirando el sacrificio que estamos haciendo día tras día para nosotros agradarle, para nosotros ser transformados. Y es una decisión diaria, en servir a Dios, en servir. No es que no nos vamos a equivocar, no es que de nuestra boca salga algo, no es que nosotros hicimos algo, no se trata de eso. Dios sabe que vamos a equivocar. Pero que nosotros día tras día tratemos de vivir una vida como Dios quiere, hacer esos pequeños cambios y no entregar, yo soy así. No. Tenemos que luchar por cómo Dios quiere vernos, por cómo Dios quiere que seamos. Y Dios nos ve a nosotros como vencedores en su nombre. Y ese es el nombre de Cristo Jesús que podremos aguantar todas esas tentaciones y esas tribulaciones. Solamente en Cristo Jesús, iglesia. Y cada uno de nosotros aquí sentados vencedor. Cada uno de nosotros tomó la decisión de venir a la presencia hoy. Cada uno de nosotros vino arrastrando algo en su alma, esperando que Dios le dé aliento, que Dios le dé refugio, que Dios le dé seguridad, que Dios le dé paz. Pero para eso tenemos que soltar lo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada el pecado, Dios lo odia. El pecado no tiene ningún tipo de relación con Dios. Yo no puedo ser cristiano y vivir una vida en pecado, porque a eso es lo que Dios me llama. Dios me llama a libertad, a santidad. Y yo tengo que tomar una decisión, nadie lo va a hacer por mí. Dios me va a dar la fortaleza. Dios me va a ayudar. Pero esa decisión es mía. Por eso es que cuando una gente muere ya no toma decisiones. Ya. Si usted se fue ahora por uno que se murió perdido, está perdiendo su tiempo. Porque esa persona le dio de salir de su boca y de su alma de que Dios es su Señor y
Salvador. Pero si usted no lo hace, no pierda su tiempo en eso. Todo aquí nosotros sabemos cómo agradar a Dios, cómo vivir una vida en santidad. Y si usted decide servirle a Dios, si usted decide seguir a Dios, tome la decisión que Dios respalde, porque Dios quiere que vivamos una vida de gozo. Y todo lo que no viene de Dios trae destrucción y tristeza. Así que, iglesia, pongámonos de pie esta mañana. Vamos a orarle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca.